Hoy ya en la cuarta parte de la conferencia 392 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a adentrarnos prácticamente de lleno una vez más con lo que tiene que ver con este conflicto que está habiendo en el mundo y de los que se preparan también. Pero eso sí, antes, como siempre, introduciremos las últimas noticias que acontecieron desde ayer, que hicimos la última conferencia hasta hoy, que desde luego, una vez más, no van a dejarnos indiferentes. Vamos a empezar. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con esto que ha acontecido hace pocas horas esta noche en Europa, concretamente en Dinamarca. Caos en Copenhague. Un joven de 22 años, que es de nacionalidad danesa, no sabemos si originario de allí o que viene de fuera, no se ha dicho aún, abre fuego en un centro comercial y deja 3 muertos y varios heridos. No saben si hay más implicados, no saben si es terrorismo aún, en fin. Pronto supongo que se dirá ya más de todo esto, pero ya comprobamos una vez más que esto de los tiroteos de este tipo en Europa ya no es la primera vez. Y noticias para Latinoamérica. Primero México. 5 muertos y 2 heridos tras un ataque a un bar en el estado mexicano de Zacatecas, lo que suma 13 asesinatos en menos de 24 horas, casi nada. Y en Colombia, nueva masacre en Antioquia. Sujetos encapuchados asesinan a 3 jóvenes en un establecimiento comercial. Bueno, más noticias. Lluvias e inundaciones. Orden de evacuación para miles de personas por las inundaciones en Sídney, en Australia. Y mientras tanto, en el otro lado, sequías. ¿Dónde? Pues en Italia. Restringe el uso de agua en plena ola de calor ante la caída de las reservas. Dicen que hace 70 años que no había tan poca agua en los niveles. Y, como no, hasta salen barcos que estaban sumergidos de viejos naufragios. Impresionante, ¿eh?, lo que está pasando, tanta lluvia en un lado y tanta poca en otro. Y también ha habido esto, un desprendimiento de hielo. De repente, mientras pasaban por ahí unos montañeros, 6 montañeros muertos y varios desaparecidos en una luz en los Alpes italianos. Se habla de unos 8 desaparecidos. Bueno, dicen aquí decenas de desaparecidos tras partirse un barco en 2 cerca de Hong Kong, que esto es la noticia que ya mostramos ayer. Y para el Vaticano tenemos esto, vida extraterrestre. ¿Qué opina el Observatorio Vaticano sobre la existencia de extraterrestres? Mira por dónde lo que va surgiendo de nuevo, ¿eh? ¿Cuál es la posición del Vaticano respecto a los extraterrestres? En el marco del Día de los OVNIs, objetos voladores no identificados relacionados normalmente con la vida extraterrestre, el Observatorio Vaticano expone su opinión. En el marco de esta fiesta, Aciprensa conversó con el hermano Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano, la institución de investigación astronómica dependiente del Papa, conocida como la Specola Vaticana, y que es considerado uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. El científico aclaró que el Vaticano no tiene una posición definida respecto a este tema y que la única enseñanza de la Iglesia sobre el tema es que Dios creó este universo. Por lo tanto, explicó el astrónomo, nos corresponde estudiar lo que Dios creó como una forma de aprender más sobre quién es este Dios. En los últimos 20 años, los astrónomos han descubierto miles de planetas alrededor de otras estrellas y el Observatorio Vaticano ha participado en esa investigación, señaló. Sin embargo, después de medio siglo de búsqueda intensiva, todavía no tenemos pruebas de vida en ninguno de esos planetas. Pero eso no es sorprendente, ya que sabemos que no será fácil detectar la vida en lugares tan lejanos con las herramientas que tenemos ahora, subrayó a continuación.
Por último, especificó que eso no nos impide seguir buscando y defendió que si alguna vez encontramos esa vida, incluso vida inteligente, seguirá siendo la creación del mismo Dios que nos creó a nosotros. Por tanto, en fin, que si aparecen extraterrestres, pues claro, todo forma parte de la creación de Dios y con lo cual, mira qué bien. Una vez más, ¿será que nos están preparando para algo que va a venir pronto y que ya sabemos qué es? Lo que pasó antaño, apariciones de los llamados extraterrestres, que no eran otra cosa que los ángeles caídos, a los cuales hasta adoraron. Pues imaginaos cuando todo esto vuelva a suceder dentro de muy poco, preparando el terreno de la venida de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Todo va llegando. Y ahora noticia para el protestantismo apóstata con una imagen más que negra, porque realmente es para eso. Policía nigeriana rescata a 77 personas que fueron retenidas durante meses en una iglesia en espera de la segunda venida de Jesucristo. Al momento del rescate, los agentes fueron agredidos por miembros de la congregación. Sí, decían que iba a llegar, curiosamente, en la primavera, luego que sería en septiembre, pero estaban todos encerrados allí y encima problemas para sacarlos. Todo porque se han apartado de la verdad. Sí, es cierto, todos esperan la segunda venida de Jesús, como este que vamos a ver ahora también, pero una vez más, totalmente fuera de lugar. Ojalá vean lo que hemos presentado al respecto y acepten la verdad, porque de lo contrario no paran de llevar a gente al error y a la perdición, plena confusión, plena Babilonia. Mirad también, teólogo afirma que Jesús podría regresar en el 2028. El presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, el doctor F. Kenton Beshore, ha dicho que es muy probable que la segunda venida de Jesucristo ocurrirá el 2028. A estas conclusiones llegó en base a una vida de estudio. Bueno, pues le ha faltado un poco más de estudio. Y mirad qué llega a decir. Hay unos 144.000 judíos que durante la tribulación van a volver al Señor, dijo en un comunicado Beshore, quien tiene unos 86 años de edad. Ahora todos vamos a estar fuera, después del rapto. Primero, interpreta mal lo de los 144.000. Y segundo, que dice que, claro, ellos ya estarán fuera, los cristianos, porque habrá habido el rapto, el famoso rapto secreto. 2 patinazos en una sola frase. Bueno, en un solo párrafo aquí. Impresionante, ¿eh? Pero si podemos hacer que las Escrituras judías las tengan en sus manos ahora, el Espíritu Santo los llevará a ese momento adecuado. Pueden haberla dejado a un lado, pero volverán a leerla, volverán al Señor, billones y billones a Jesús. Bueno, yo no diría tantos billones y billones a Jesús, porque lo que irán es precisamente de cabezas a la perdición en el error, que es lo que les están enseñando continuamente. Esos que puedan llegar a creer van a quedar confundidos por los falsos milagros de Satanás y todos estos personajes que les están diciendo lo que no es verdad bíblica y que se tragan. En esos momentos de apuro van a hacer caso al error y pocos serán los que acepten la verdad. Que los habrá y muchos sí, pero en comparativa con los demás, una auténtica minoría. Él agregó que por divulgar esta afirmación, se espera que en este momento se entre a una crisis económica mundial, política y espiritual, que inspirará a los creyentes a prepararse para la mayor oportunidad de evangelizar el mundo en los últimos 2000 años. Dice por divulgar esta afirmación, o sea que viene en 2028 Jesús. Una vez más, precisamente si todo se está disparando es por divulgar la verdad del mensaje del cuarto ángel, que Cristo vuelve en la fiesta de Sukkot, tabernáculos, cuando en 2031. Sí, por eso el diablo también aprieta, porque sabe cuándo regresa Cristo. Sí, algunos dirán, como siempre, no, que esto solo lo sabe el Padre. Una vez más, mirad lo que hemos presentado al respecto. Y así, antes de empezar a escribir con las exclamaciones de horror que siempre proferís contra nosotros, cuando digo esto, por favor, mirad, comprobad y luego escribid, y os daréis cuenta que no estamos tomando el pelo a nadie.
Bishop, quien comenzó su ministerio a los 19 años de edad, ha obtenido 5 títulos de doctorado en teología. En la actualidad dirige la World Bible Society, una organización cristiana que ha distribuido casi 60 millones de copias de la Biblia en más de 65 países de todo el mundo. Eso es una gran labor, desde luego, ¿eh? El doctor Bishop también ha publicado un libro frente a la pregunta ¿cuándo ocurrirá el rapto? Una falla. Donde se insta al despertar espiritual de las masas para que puedan velar por el cumplimiento de esas profecías. También enseña a las personas cómo deben prepararse para los próximos eventos bíblicos. Por desgracia no les dice nada de la ley dominical ni de tantas otras cosas. En fin. Él dice que los hechos de estos eventos se encuentran en el libro de Apocalipsis y dice que el rapto es un evento futuro en el que los creyentes verdaderos de Cristo serán tomados desde la tierra para vivir con Cristo, aunque existen diversas interpretaciones sobre cuándo o cómo el evento en realidad podría tener lugar. La segunda venida se refiere a una época en que Jesucristo volverá a la tierra para cumplir las profecías expuestas en la Biblia. La tribulación, por otro lado, es descrita por el teólogo como un periodo de 7 años, cuando Dios castigará a los de la tierra para finalmente juzgarlos a todos. Ya veis cómo va describiendo las cosas. Los esfuerzos del Dr. Bishop se centran en este periodo de 7 años, la gran tribulación. Se espera que los 144.000, según él, serán judíos que van a volver a Cristo, según describe el Apocalipsis. Pues no, no va a ser así. El teólogo insiste en que nadie puede saber la fecha exacta de cuándo Jesús regresará, pero hay argumentos para los tiempos y las sazones o el margen de tiempo. Fecha exacta, día y hora, evidentemente solo dirá el Padre, que es el que lo dará a conocer, porque el cielo ya lo sabe, evidentemente. Y una vez más, atención a la traducción de ese texto. Pero del día y la hora nadie sabe, sino... No. En verdad el texto dice da a conocer. Solo lo da a conocer el Padre. Pero eso sí, sabemos que es tabernáculos, sabemos que es 2031. Por tanto, entre septiembre y octubre de 2031. Dicho esto, aún se añade algo más. Algunos ejemplos muestran que la gente puede ver las señales que predicen el regreso de Cristo. Jesús señala en las declaraciones en Mateo 24:33 que así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y su mandato en Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. También afirmó que las personas que vivieron en la época de Noé se les dio más de 100 años de advertencia, concretamente 120 en verdad, antes de la gran inundación, y que Lot y su familia fueron advertidos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fijaos que en esto lo clava, ¿eh? Perfecto. El teólogo pasó a enumerar otros ejemplos de lo que él ve como una evidencia de que estamos viviendo cerca de los tiempos del fin. Y si vamos a ver evidencias de eso, pues veámoslas. Entramos ya en el apartado para Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, los textos que aquí os muestro, y que vamos ahora a las noticias que lo corroboran. Prepárese para luchar y vencer a Rusia en una tercera guerra mundial, advierte el principal general de Gran Bretaña. El nuevo comandante del ejército del Reino Unido les dice a las tropas que se preparen para la guerra terrestre europea en un mensaje impactante mientras el tirano Putin amenaza a los estados exsoviéticos. Vaya descripción del panorama. El principal general del ejército de Gran Bretaña ha dicho a sus tropas que se preparen para luchar y vencer a los ejércitos de Putin en una guerra terrestre europea, se supo esta noche. Era una noticia de hace pocos días, del 19 de junio. El general Sir Patrick Sanders, que asumió el mando general del ejército británico esta semana, advirtió a los soldados que somos la generación que debe preparar al ejército para luchar en Europa una vez más, mientras la invasión rusa de Ucrania sacude la estabilidad mundial. En un mensaje contundente a las tropas británicas escribió: soy el primer jefe del Estado Mayor General desde 1941 en tomar el mando del ejército a la sombra de una guerra terrestre en Europa que involucra a una potencia continental. La escala de la amenaza persistente de Rusia muestra que hemos entrado en una nueva era de inseguridad. Es mi singular deber hacer que nuestro ejército sea lo más letal y efectivo posible. El momento es ahora y la oportunidad es nuestra para aprovecharla.
Se produce cuando Putin amenaza a los países de la OTAN y esta semana se burló de los antiguos estados soviéticos en Europa al declarar son parte de la Rusia histórica. Y aquí tenéis a los dos, a Patrick Sanders y a Putin. Bueno, pues aún nos dice algo más. Putin hizo los comentarios en respuesta a una declaración dramática del presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev, quien declaró sensacionalmente que no reconocía las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Tokayev, sentado a metros del inquietante déspota ruso en el Foro Económico de San Petersburgo, ayer describió la RPD y la LPR como territorios cuasi estatales. No reconocemos a Taiwán, Kosovo, Osetia del Sur o Abjasia. Aplicamos este principio a los territorios cuasi estatales, que en nuestra opinión son las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, dijo el presidente kazajo en un atrevido desafío de la guerra de Putin en el este de Ucrania. El presidente ruso se sentó en silencio, considerando los comentarios de Tokayev antes de dar una advertencia tranquila pero silenciosamente amenazante. ¿Qué es la Unión Soviética? Putin preguntó retóricamente. Esta es la Rusia histórica. Continuó describiendo a Kazajstán como una nación amiga de Rusia, pero rápidamente agregó, lo mismo podría haber sucedido con Ucrania, pero no serían nuestros aliados. Maximilian Hess, miembro del Instituto de Investigación de Política Exterior, le dijo a The Telegraph que la réplica de Putin a Tokayev era una clara amenaza y argumentó que Tokayev dependía del apoyo ruso luego de los disturbios generalizados en Kazajstán en enero, que solo fueron sofocados con la ayuda de paracaidistas rusos que operan bajo la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un bloque de seguridad oriental similar a la OTAN. En un largo discurso en la conferencia Spiev, Putin acusó a Estados Unidos de jugar a ser Dios y de tratar a los países como colonias, mientras restaba importancia al impacto de las sanciones occidentales en la economía de Rusia. En medio de una larga denuncia de Estados Unidos y sus aliados, Putin, de 69 años, advirtió que nada volverá a ser como solía ser, mientras pronunciaba su discurso, que se retrasó 90 minutos después de que el evento sufriera un ataque cibernético. Cuando finalmente subió al escenario, Putin emitió una amenaza apenas velada a los oligarcas que pensaban en abandonar su régimen. Es más seguro en tu propia casa, dijo. Aquellos que no querían escuchar esto han perdido millones en el extranjero. Continuó anunciando que los aliados occidentales creen que han ganado y dijo que la guerra de Moscú en Ucrania se había convertido en un salvavidas para que Occidente culpara a Rusia de todos los problemas. Agregó que Estados Unidos se considera a sí mismo el emisario de Dios en la tierra y que las sanciones occidentales se basaron en la premisa falsa de que Rusia no tenía soberanía económica. Pasando a centrarse en su llamada operación militar especial, Putin dijo que el objetivo principal de la incursión era defender a nuestro pueblo en la región de Donbass, en gran parte de habla rusa, en el este de Ucrania. Putin dijo que los soldados rusos en el Donbass también estaban luchando para defender los derechos a un desarrollo seguro de Rusia. Occidente se ha negado fundamentalmente a cumplir con sus obligaciones anteriores. Resultó ser simplemente imposible llegar a nuevos acuerdos con él, dijo Putin. En la situación actual, en un contexto de crecientes riesgos y amenazas para nosotros, la decisión de Rusia de llevar a cabo una operación militar especial fue forzada, difícil, por supuesto, pero forzada y necesaria. Bien, ya habéis visto qué declaraciones entre unos y otros, casi nada. Pero aquí resaltamos esto. Putin critica a Estados Unidos por actuar como un mensajero de Dios y afirma que el orden mundial está cambiando. Sí, y desde luego sus palabras suenan a profecía, porque realmente ese cordero que después hablaba como dragón, y cómo no, cordero de Dios, y luego cómo se transforma. Pues realmente es que es lo que está pasando, y es lo que la profecía nos decía que haría Estados Unidos. ¿Y por qué también será la mano derecha del Vaticano en todo? Pues porque lógicamente, como en ese protestantismo apóstata, irán de la mano en ecuménica con el Vaticano. Y así han trabajado durante años, y cómo no, eso da sus frutos. ¿Y qué se hace? Pues toda una promoción de lo que es esa conjunción entre ellos dos, y los otros serán siempre pues los demonios.
¿Con esto quiero decir que estos sean mejor que los otros? Bueno, en fin, eso que cada uno lo decida por sí mismo. Pero lo que queda claro es que lo que estaba profetizado se cumple y lo tenemos delante. En fin, vamos a seguir, porque aquí se nos dice algo también de Putin, que es esta frase. Después de declarar la victoria en la Guerra Fría, Estados Unidos se proclamó a sí mismo como el mensajero de Dios en la Tierra, afirmó Putin. Parecen ignorar el hecho de que en las últimas décadas se han formado nuevos centros poderosos y cada vez más asertivos. Bueno, y sí que lo saben y son conscientes que hay otros centros poderosos, como China. Por tanto, ya podemos esperar lo que se viene encima. También llega a decir, nuestros colegas no solo niegan la realidad, más que eso, están tratando de revertir el curso de la historia, afirmó Putin. Se consideran excepcionales. Si son excepcionales, eso significa que todos los demás son de segunda categoría. El jefe del Kremlin acusó a Estados Unidos de intentar cancelar estados que no aceptan los valores occidentales. Bueno, pues ya sabéis que detrás de esto hay un trasfondo religioso, ¿eh? La guerra de Ucrania no pasa solo por cuestiones económicas y geoestratégicas, sino que también pasa por religión. Vaticano quiere sí o sí que los ortodoxos rusos se vayan totalmente de la mano con ellos. De lo contrario, pasa lo que pasa. Y atención también a esto, Irán, la guerra con Israel ya ha comenzado. Vaya. Es un artículo que evidentemente va de parte de Israel. Los comentarios se producen tras un ejercicio militar provocador cerca de la frontera entre Irán y Azerbaiyán. La guerra con Israel ya ha comenzado, declaró el jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Saed Khatibzadeh, al periódico israelí Ma'arif. Y el iraní se encontraba en Normandía, donde también intervino en el Foro Mundial de la Paz. Vaya, el Foro Mundial de la Paz, y se habla de todo esto, ¿eh? Israel ha llevado a cabo ataques que pretendían destruir nuestro programa nuclear con fines pacíficos. Ha asesinado a científicos nucleares y ha perjudicado al pueblo iraní. Se acusa a Irán de terrorismo, pero no hay terroristas buenos o malos. Toda la crisis en la región es culpa de Israel, dijo Khatibzadeh a Ma'arif. El portavoz también acusó a Israel de hacer todo lo posible para frustrar un acuerdo nuclear entre Irán y Occidente, al tiempo que afirmó que Estados Unidos estaba reteniendo deliberadamente a Irán medicamentos necesarios. A la pregunta de si un acuerdo nuclear impediría a Israel lanzar un ataque, Khatibzadeh dijo, Israel ha dañado gravemente nuestro sistema de investigación y civil. Se habla de una amenaza nuclear iraní, pero Israel tiene cientos de bombas y nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación. Recientemente, Irán realizó un ejercicio militar provocador cerca de su frontera de 430 millas con Azerbaiyán, debido a lo que Teherán calificó de presencia sionista en ese lugar. Sin embargo, en su intervención en el foro, Khatibzadeh dijo que la región está cansada de guerras. Debemos encontrar un nuevo enfoque para resolver los problemas de acuerdo con las resoluciones de la ONU. Todas las partes deben mostrar voluntad política para un acuerdo. Y así está la tensión también con Irán e Israel. Una vez más, lo que nos decían las profecías de Daniel siguen mostrándose delante nuestro. Y aún no ha estallado de lleno abiertamente, ¿eh? Jefe de la OTAN, Rusia ya no es nuestro socio, sino una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad. Stoltenberg advirtió que el conflicto en Ucrania podría durar años e indicó que los miembros de la alianza no deben dejar de respaldar a Kiev, aunque los costes sean elevados. Esto era noticia del 19 de junio. Tenemos que prepararnos para el hecho de que esto podría durar años, declaró el alto funcionario. No debemos dejar de respaldar a Ucrania, aunque los costes sean elevados, no solo por el apoyo militar, sino también por el aumento de los precios de la energía y los alimentos, añadió. Repitiendo sus llamamientos a los Estados miembros de la Alianza Atlántica para que sigan entregando equipos militares a Kiev, Stoltenberg subrayó que, con un armamento más moderno, aumenta la probabilidad de que Ucrania sea capaz de expulsar a las tropas de Putin del Donbass. Al mismo tiempo, Stoltenberg subrayó que, aunque el bloque militar seguirá apoyando a Ucrania en su autodefensa, no es parte del conflicto. Estamos ayudando al país, pero no enviaremos soldados de la OTAN a Ucrania, aseguró. Hemos reforzado nuestra propia defensa con 40.000 soldados bajo el mando de la OTAN.
Estamos asegurando el territorio de la alianza en tierra, mar y aire, agregó. El jefe de la alianza también apuntó que en la cumbre de Madrid se adoptará un nuevo concepto estratégico. Por cierto, ya se ha producido. Cuando el mundo cambia, la OTAN también lo hace, y el mundo se ha vuelto más peligroso. Explicaremos que Rusia ya no es un socio, sino una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad. Qué curioso, cuando digan paz y seguridad. China también aparecerá en la agenda por primera vez, porque el ascenso de China es un reto para nuestros intereses, nuestros valores y nuestra seguridad, concluyó. Qué impresionante. Cómo continuamente confirman la profecía de Daniel 11, versículos finales, aunque a muchos adventistas eso no les guste que es así, y sigan interpretando tonterías respecto a ese texto. ¿Cuántos años hace que venimos anunciando que esto sería así y nos decían que no podía ser, cuando los pioneros adventistas ya lo hablaban? Qué poca vergüenza han tenido apartándose del mensaje del Señor y no dando la verdad al pueblo que lo debería conocer. Gracias a Dios que levantó este mini ministerio para seguir diciendo la verdad. El gobierno confía en que la cumbre de la OTAN, el gobierno de España, refuerce la seguridad en el flanco sur y ultima el blindaje del cielo de Madrid. Sí, atención a esto, porque el problema, dicen, que está en el flanco sur de Europa, o sea, ya sabéis, los países del norte de África. Los ojos del mundo van a estar centrados en la cumbre de la OTAN en Madrid la próxima semana, pero el gobierno confía en que sus aliados atlánticos presten especial atención al flanco sur, con los vecinos del Magreb y del Sahel bajo influencia de Rusia. Entendemos ahora el porqué de todo el lío del gas que de Argelia se suministraba hacia España y que ahora se dijo que no, que a partir de ahora se irían con Marruecos a favor porque Estados Unidos así lo mandaba. Bueno, pues, ¿por qué? Porque resulta que hay unos países y unos cuantos problemas que se están acuciando en esas zonas que tienen que ver con el mundo islámico, pero que tienen influencia de Rusia. Y eso la OTAN, ¿qué quiere? Pues pararlo. Lo quiere reforzar para que no haya problemas por el flanco sur. Una vez más, las cosas no están pasando porque sí. Cuando dijimos en la profecía que los textos de Daniel 11, versículos finales, que tenían que ver con Medio Oriente y los países que son del mundo islámico dentro de África también, no lo decíamos porque sí, porque ya dijimos que eso aún no había terminado, por más parte que se hubiese cumplido desde 2001, aún sería más, pues ahí lo estáis teniendo. ¿Y en conjunción con quién? Con quien habíamos dicho, Rusia y por tanto también China. Zelensky critica a Israel por no sancionar a Rusia. Vaya. ¿Y por qué actúa así Israel? Pues ya sabéis, porque se ve venir encima que Rusia tarde o temprano va a hacer lo que se sabe que va a hacer. Estados Unidos desembolsa 450 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania. En total, el país norteamericano ha prestado ayuda militar a Kiev por un valor de 6.100 millones de dólares desde febrero pasado. Casi nada, ¿eh? Vaya gasto en armamento. ¿Y todo esto quién lo pagan? ¿Los gobiernos? Sí, claro. ¿Y los gobiernos quién les suministra el dinero? Pues a base de impuestos de los ciudadanos. Por tanto, te guste o no guste, tú pagas para todas estas cosas. Y noticia del 24 de junio. El rey de Jordania apoya crear una versión de la OTAN en Oriente Medio. El rey de Jordania, Abdalá II, afirmó que sería una de las primeras personas en apoyar la creación de una versión de la OTAN en Oriente Medio y le gustaría ver que otros países de la región piensan de la misma manera. Qué interesante, ¿eh? ¿Y todo esto por qué? Pues una vez más, para prevenir ataques de quien no quieren. Y esto tiene que ver también con países islámicos que no están en la sintonía de Jordania. Recordad que Jordania no es atacado porque es aliado ¿de quién? De Estados Unidos y sus aliados. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Buscar que otros países de Medio Oriente estén afines con ellos para crear esta OTAN de esa zona y así estar protegidos de esos otros países que precisamente no entran en ese contexto, ni quieren. Bueno, una vez más, profecía delante nuestro. Recordad Daniel 11 como cita
a Jordania bajo otros nombres y lo mostramos en la conferencia número 7 en el año 2006. Ahí podéis verlo. Un hombre abre fuego en un club nocturno gay en Oslo, al menos 2 muertos y 21 heridos. Era noticia del 24 de junio. Ya veis, esto en Escandinavia también, como la primera noticia que hemos visto hoy. Putin anuncia la entrega de misiles de corto alcance con capacidad nuclear a Bielorrusia. Vaya, esto no son tonterías. Y nos damos cuenta de esa unión entre Bielorrusia y Rusia, pues aún veremos más. ¿Turquía no se unirá a las sanciones contra Rusia? Una vez más, ya ves como siempre van jugando a 2 bandos, haciendo equilibrios malabares. De momento aún les sale bien, pero eso también se va a acabar. La OTAN decide aumentar su fuerza de alta disponibilidad de 40.000 a 300.000 efectivos. Casi nada. Rusia atacará esta ciudad europea si comienza la Tercera Guerra Mundial. Y eso en un mensaje televisivo, ¿a qué lugar hacía referencia? Pues ya os podéis imaginar, la amenaza anglosajona. Cualquier intento de invadir Crimea equivaldría a una declaración de guerra contra Rusia. Si un Estado miembro de la OTAN hiciera tal movimiento, llevaría a un conflicto contra toda la alianza del Atlántico Norte, a la Tercera Guerra Mundial, a un desastre total. Así lo dijo el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente ruso Dmitry Medvedev. El primero en ser atacado será Londres. Sin duda, la amenaza para el mundo proviene de los anglosajones. Posteriormente advirtió que Rusia atacaría sitios de importancia crítica que cortarían el suministro eléctrico a Europa. Pues sí, este es el panorama. Nada agradable, ya lo veis. Turquía acepta respaldar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Finalmente, dan un giro, pero eso sí, que los terroristas que dicen que tienen esos países escandinavos, que sean entregados. Ese es el pacto para que pudieran aceptar que entraran en la OTAN. Les han pasado a 7, pero aún hay unos 40 o por ahí que no han sido entregados y se siguen poniendo en sus 13 Turquía diciendo, pues o entran todos en lo mismo o aquí no entráis en la OTAN. El duro mensaje de la OTAN contra China que costó negociar entre los aliados. Maliciosos, ansían subvertir el orden mundial. Era noticia del 29 de junio. Así es el nuevo concepto estratégico de la OTAN, Rusia como la mayor amenaza. Alarman el flanco sur y muy duro contra China. Esto es lo que pasó en Madrid, las conclusiones a las que llegaron. ¿Coincide o no coincide con la profecía de Daniel 11, versículos finales, que mostramos ya en 2006 y que ya había presentado un servidor años atrás en la Iglesia Adventista? Coincide a la perfección. ¿Aún no queréis hacer caso de las profecías bien interpretadas? Ucrania rompe relaciones diplomáticas con Siria tras el reconocimiento de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por Damasco. Vaya, una vez más Siria. ¿Por qué? Porque está al lado de ya sabéis quién. Irán, de Rusia, de China. La OTAN asume la vuelta a un mundo bipolar propio de la Guerra Fría en alianza con la Unión Europea y enfrentada con China y Rusia. Fijaos que son titulares continuos, esto ya era del 1 de julio, y todos dan de lleno en la profecía. Qué casualidad, ¿no? Rusia ve la declaración de la OTAN como una confrontación directa. Esto es un viraje gravísimo. Bueno, pues ya os podéis imaginar, esto ya pinta a confrontación total, que en un cierto momento puede estallar. En fin, todas las declaraciones van en esta línea, por eso ya no os lo muestro, pero desde luego también se añade lo de Suecia en Finlandia, que deteriorará gravemente la situación militar en el mar Báltico, por todos lados. Esto abarca el mundo. Mali llama al embajador de España después de que Álvarez, que es el ministro de Asuntos Exteriores, barajase la intervención de la OTAN. Interesante, porque esto lo dijo precisamente este señor, el señor Álvarez, y claro, ya se ha liado. El jefe de la diplomacia española declaró que no se descarta una intervención de la OTAN en Mali si fuera necesario.
Si es necesario y la situación constituye una amenaza para nuestra seguridad, lo haremos, añadió. No está claro si Álvarez se refería a la amenaza yihadista o a la creciente presencia rusa en ese país del Sahel que está provocando la paulatina expulsión de los europeos. Vaya, mira por dónde, cómo se mueven las cosas también por otros lugares, por otros continentes. Luego nos dicen, ¿está Rusia detrás de la agresión, entre comillas, de Argelia a España, como insinúa el ministro Álvarez? Y aquí empiezan a dar toda una explicación que, desde luego, si os gusta conocer un poco de qué va todo esto, os lo recomiendo. Sigo pasando imágenes, porque aquí nos van hablando de todo el problema del terrorismo, la expansión del terrorismo en esos lugares, y que, cómo no, pueden ser un grave problema para España en principio, porque es por la parte donde pueden entrar, y de aquí hacia, cómo no, de pleno en Europa. Bueno, pues allí se acusa de que hay gente que son mercenarios rusos, que están trabajando en esos lugares. Se les llama mercenarios rusos de Wagner, luchan en ese país junto al ejército maliense, dicen contra los yihadistas, y en un buen número de asesores militares ejercen gran influencia sobre la Junta del poder de ese país. Por tanto, una vez más, problema con Rusia al respecto. Aquí van dando aún bastantes más detalles, pero evidentemente todo esto es de tensión absoluta. Y si esto no fuera poco, aún hay más. La Unión Europea importa por primera vez en la historia más gas natural licuado de Estados Unidos que de Rusia por gasoducto. ¿Y quién sale beneficiado de esto en negocio? Pues sí, claro, Estados Unidos, que aún se paga más caro, además de que aún se pasa más suministro de gas. Es impresionante, ¿eh? Verdaderamente sometidos totalmente a Estados Unidos. Quien habla y dice y manda son ellos, y el resto se tiene que supeditar. No hay más, no hay más. Putin, ante el primer ministro indio, habla de la naturaleza peligrosa y provocadora de Kiev y sus patrocinadores occidentales. Qué interesante que esto lo diga ante el ministro indio, porque nos estamos dando cuenta de cómo también empiezan a ir plenamente de la mano estos países. Los dos líderes políticos también han tratado en detalle los temas de actualidad de las relaciones ruso-indias y notaron con satisfacción un aumento significativo en el volumen del comercio bilateral, incluidas las entregas mutuas de productos agrícolas. Putin y Modi han expresado su disposición mutua a fortalecer la asociación estratégica entre ambos países, de acuerdo con el Kremlin. ¿Qué? ¿Se van juntando o no? Pues ya podéis imaginar, China, Rusia, India, Corea del Norte, qué pedazo de ejército, ¿eh? ¿Cuántos millones pueden ser? Pensad en algo que aparece en Apocalipsis. Sigamos. Erdogan promete convertir a las Fuerzas Armadas de Turquía en las número 1 del mundo. Vaya, pues sí que se están poniendo bien Turquía en este sentido, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya saben a lo que están jugando y saben que tarde o temprano les va a tocar recibir. Ankara tiene la intención de convertir a sus Fuerzas Armadas en las número 1 del mundo para construir una Turquía grande y fuerte, y ya toma medidas para hacerlo, dijo este viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan. Y ya sabéis que se habla de que tienen ganas de volver a hacer el Imperio Otomano. Bueno, pues veremos cómo terminan estos, ¿eh? Porque por profecía ya sabemos cómo van a acabar, gracias a Dios lo sabemos. Nosotros concluimos aquí. Han sido noticias para parar un tren, ya lo veis, 4 conferencias seguidas de noticias. Luego también nos toca presentar algo sobre preparando el gobierno mundial. Hemos de seguir tratando sobre Gog y Magog, y ahora con las partes ya más interesantes que vienen de lleno que vamos a mostrar. Y hemos de seguir tratando temas de puertas dimensionales, exorcismos, etc. Pero ahora nosotros, mientras terminamos aquí con esta cita que aparece en Eventos de los Últimos Días, escrito en una carta, la número 97 de Ellen White, de 1886. Ojalá que el Señor no dé descanso, día ni noche,
a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Y esa brevedad del tiempo, que ahora ya sabemos cuándo se va a cumplir, que resulta que aún hay tantos que son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios, y se siguen columpiando por esta vida sin poner los pies en el suelo y sin ir a por todas dando el mensaje de verdad al mundo y ayudando con su economía también a que la obra avance. Triste, triste y lamentable la porción del pueblo de Dios, entre comillas, que sigue funcionando así, y que en vez de decir que la venida de Cristo es inminente, dicen, bueno, ya vendrá, y mientras a vivir la vida. Como el Señor no tiene que permitir que pase todo lo que venimos anunciando, porque está profetizado que va a pasar, para que algunos despierten de su letargo y se dejen ya de tonterías. El mundo necesita conocer el mensaje del cuarto ángel. Nos hemos de poner a ello ya de lleno, porque si no, qué pocos van a ser salvos. El gran engaño se ha cernido sobre ellos y se va a cernir de lleno dentro de poco con la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo, obrando milagros, y tan felices protestantes apóstatas con Vaticano y con todos los demás unidos en una falsa religión ecuménica mundial que irá contra el auténtico pueblo de Dios, que será una minoría, pero que seguirá diciendo la verdad hasta el final. Que Dios nos ayude a ello. Y gracias a todos aquellos, a todos los que estáis colaborando para que podamos seguir haciendo esta obra y ampliándola cada vez más. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.